Vamos a ver ahora algunos ejemplos de movimiento rectilíneo, ¿ok? Donde la aceleración sea constante, bien sea que sea igual a 0 o bien sea que sea diferente de 0. Pero lo importante es que la aceleración es constante. Con aceleración constante, las ecuaciones que determinan el movimiento son esas tres. La aceleración constante, la velocidad tiene que ser lineal y la posición tiene que ser una función cuadrática. Vamos a ver este ejemplo, que es de movimiento vertical. Un grupo de estudiantes lanza un cohete a escala en dirección vertical. Con base en los datos registrados, determinan que la altitud del cohete fue de 89,6 pies en la parte final del vuelo, en la que el cohete aún tenía impulso, y que el cohete aterriza 16 segundos después de eso. Si se sabe que el paracaídas de descenso no pudo abrir y que el cohete descendió en caída libre hasta el suelo después de alcanzar la altura máxima, y suponiendo que la gravedad es 32.2 pies por segundo cuadrado, determine la rapidez o la velocidad del cohete al final del vuelo con impulso y la altura máxima alcanzada por el cohete. Fíjense que en este problema, que lo podemos representar con esta ilustración, acá tengo que el cohete lo lanzamos desde aquí hasta aquí con vuelo impulsado. Al principio tengo vuelo impulsado, ¿ok? Y ese vuelo impulsado lo realiza hasta los 89,6 pies. Quiere decir que el movimiento vertical, donde influye la gravedad, es justo en el momento en que el cohete ya pierde el impulso. Es decir, ya él no tiene el impulso, sino que ahora va a estar influenciado por la gravedad. Entonces, acá en este momento él pierde el impulso y como él todavía lleva velocidad, va a ir subiendo hasta que alcance su máxima altura y luego va a descender en caída libre. Es decir, tenemos un lanzamiento vertical hacia arriba. Ahora, ¿cómo planteamos esta situación? Lo primero que necesitamos es la ecuación para el movimiento vertical, que en este caso va a ser y igual a y sub 0, posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Si nosotros ponemos acá nuestro sistema de referencia, sabemos que el cohete, si acá está nuestro sistema de referencia, es decir, este es el punto 0, entonces, ¿cuál es la posición inicial? La posición inicial. Esta es la posición final y esta es la inicial. ¿Cuál es la posición final? Bueno, el final es cuando llegue a tierra. Y si ahí puse mi sistema de referencia, quiere decir que la posición final es 0. ¿Cuál es la posición inicial? La posición inicial es cuando inició este movimiento. Y este movimiento lo inició en este punto, es decir, a los 89.6. Esa es la posición inicial. Más velocidad inicial, que esta que está acá me la están pidiendo, no la tengo. Por el tiempo, me dicen que el vuelo fue de 16 segundos después que se apagaron los motores. Es decir, desde aquí hasta acá fueron los 16 segundos. El tiempo que transcurrió desde que se apagaron los motores. La aceleración es la aceleración de gravedad. Como está dirigida hacia abajo, la ponemos negativa. Y serían los 32.2 pies por segundo cuadrado que me da el problema. Por el tiempo al cuadrado, que son los 16 segundos, entre 2. Fíjense que acá en esta ecuación, la única incógnita que yo tengo es la velocidad inicial. No tengo más incógnita, todos los demás datos los conozco. Por lo tanto, ya puedo saber cuál es la velocidad que tenía el móvil cuando estaba aquí en este punto. Ahora, vamos a calcularlo. Y eso nos da 252 pies por segundo. Acuérdense que para calcular ustedes resuelven esto y despejan la velocidad inicial. Ya tenemos entonces cuál es la velocidad inicial. Ese dato me permite saber que desde aquí el cohete empezó con una velocidad de 252 pies por segundo. Ahora, conociendo ya la velocidad, yo necesito saber la máxima altura. Entonces,
Para calcular la altura yo voy a utilizar esta ecuación. ¿Por qué esta ecuación? Porque ya yo conozco la aceleración, es la aceleración de gravedad. La velocidad inicial yo la conozco, es la que acabo de calcular. Y la velocidad final en el punto máximo, la velocidad final en el punto máximo es 0. En ese momento el móvil se tiene que detener, o sea, el cohete se tiene que detener para comenzar a descender. Entonces en este punto la velocidad es 0. Por lo tanto, nosotros conocemos esos datos. Ahora, ¿cuál es la altura inicial y cuál es la altura final? La altura final, esta altura que yo voy a obtener aquí, esta es esta misma, ¿de acuerdo? Es la que yo quiero obtener. ¿Cuál es la altura máxima? ¿Y cuál es la altura inicial? Ah, bueno, la altura inicial es los 89.6 metros, ¿de acuerdo? Entonces, si sustituimos los valores, tendríamos que la velocidad al cuadrado va a ser igual, este término se hace 0, la velocidad al cuadrado va a ser igual a 2 veces la aceleración por la altura máxima menos la posición inicial. Y resolviendo esto, nos queda que la altura máxima es 1078.8 pies. Esta sería la altura máxima que alcanza el cohete. Simplemente utilizamos las ecuaciones de posición y velocidad.